estaría bueno que también nos metamos en los temas de fondo. Y habiendo dicho esto, lo voy a sumar a Eugenio Marí y vamos a hablar de economía y de la cadena nacional que dio el presidente en el día de ayer. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Muy bien. estamos en un día movido. Por un lado, ayer tuvimos la cadena nacional del presidente Javier Milei, hablando del superávit fiscal. Hoy tenemos una marcha de los estudiantes que, bueno, un poco es la contracara de eso por los recortes que han sufrido las universidades o el congelamiento del presupuesto que se está viendo. Si querés, te pregunto si tenés alguna reflexión sobre lo que está pasando en el día de hoy y después nos metemos a hablar, obviamente, de lo que dijo el presidente ayer en la cadena nacional. Bueno, a ver, sobre la marcha de las universidades, yo lo que diría es, era esperable que algún tipo de conflictividad iba a haber. ¿Sí? La realidad es que en Argentina está haciendo un ajuste transversal en todas las áreas de gobierno y obviamente eso en algún grado iba a incluir a las universidades. Y acá lo que a mí me da pena es que parece que se está discutiendo la existencia o no de las universidades públicas, cuando en realidad el debate para mí pasa por otro lado, ¿no? A ver, yo estaba viendo estadísticas de las universidades, ¿no? Y una que me llamó poderosísimamente la atención fue que solamente el 27% de los estudiantes se gradúa en lo que son los tiempos teóricos de la carrera. O sea, solamente menos de 3 de cada 10 termina la carrera en el plazo que está estipulado en el programa. Y el segundo dato que a mí me pareció llamativo es que de los estudiantes que ingresan en el primer año, solamente el 64% renueva para un segundo año en la universidad. O sea, en el primer año, 4 de cada 10 estudiantes los perdemos. ¿Sí? Se anotan en la universidad, cursan y después el segundo año ya no están más. ¿Por qué? Bueno, y ahí aparece una infinidad de motivos. Entonces, realmente tenemos un sistema universitario, o un sistema educativo en realidad, que no termina de producir buenos resultados. Y yo creo que por ahí pasa el verdadero debate. ¿Cuáles son las reformas que se necesitan para que tengamos desde una educación inicial hasta una educación superior de calidad y que incluya a los argentinos, no solamente en la retórica, sino en los hechos? Sí, creo que lo que queda pendiente, ¿no? Una vez que se pueda avanzar y destrabar este conflicto, también es dar un debate honesto sobre, ¿no?, ver las cuestiones de fondo para que los gastos sean utilizados los fondos sean utilizados de forma eficiente y que la educación no pueda cumplir ese rol que tuvo históricamente en nuestra sociedad y que tenga un nivel realmente, ¿no?, que alcance un gran nivel en cuanto a la calidad. Efectivamente, es así. A ver, lo otro que tenemos que entender en Argentina es que cuando hablamos de las universidades, el sistema universitario argentino no está ajeno a ciertas leyes económicas que aplican a todos los servicios que se proveen desde el Estado, ¿sí? La salud, la seguridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de presupuesto público, tenemos que entender que estamos hablando de dinero de las familias argentinas, de los contribuyentes argentinos, y es responsabilidad del Estado que ese dinero se use lo más eficientemente posible para atender a lo que los argentinos demandan del Estado. ¿Sí? A ver, acá, insisto, lo que hemos visto es que las universidades de repente se encargan de financiar cuestiones que son dudosamente, directamente vinculadas a la educación de los chicos, y tienen un esquema que en el caso argentino es bastante particular. Si en el resto del mundo el esquema argentino no se replica igual, de educación gratuita para todos, ¿sí? Y eso genera ciertas tensiones que tenemos que resolver. ¿Sí? A ver, el sistema evidentemente no está dando los resultados que se espera, es más, los resultados están deteriorándose a lo largo del tiempo, y si seguimos por este camino, realmente no vamos hacia, o no parecería que estemos yendo hacia un sistema de universidades cada vez más inclusivo, sino a un sistema educativo donde cada vez menos chicos llegan a la educación superior.
¿sí? Que insisto, estamos haciendo mucho foco en las universidades y diría muchísimo foco en la Universidad de Buenos Aires, pero nos olvidamos que estamos Sí, hablando de más de 60 universidades en todo el país, 60 universidades nacionales, y sí, ni hablar los problemas que hay en lo que es la educación inicial, educación primaria y educación secundaria. claro, 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 claro. Y yendo al tema puntual de lo que habló, lo que dijo el presidente ayer en la cadena nacional, que anunció un superávit fiscal, ¿no? Que dijo el primero desde 2008. ¿Qué podemos, qué observación haces de la cadena nacional del presidente en el día de ayer? Bueno, la cadena nacional fue básicamente un mensaje donde el presidente volvió a hablarle a la sociedad y volvió a confirmar el rumbo que había puesto en diciembre cuando asumió y en el discurso de apertura de sesiones del Congreso. ¿Sí? A ver, en la lógica, si nosotros teníamos esta misma entrevista en noviembre del año pasado, hubiésemos estado hablando de que Argentina estaba cerca de una hiperinflación. ¿Sí? Una hiperinflación es una de las peores crisis que puede atravesar un país. ¿Qué nos había empujado esa crisis? Bueno, el consenso lo que nos decía, y yo estoy de acuerdo, que fue la persistente financiación del déficit fiscal con emisión del Banco Central. O sea, teníamos un Banco Central que le daba la maquinita para financiar el gasto. Bueno, ¿cuál es la solución? Equilibremos las cuentas públicas. Ahora, el nivel de ajuste de las cuentas públicas fue directamente proporcional a los riesgos que enfrentaba Argentina en noviembre y diciembre del año pasado. Insisto, Mm, estábamos bordeando una hiperinflación. Bueno, mm, el gobierno que asumió llegó sin reservas en el Banco Central, llegó sin financiamiento, no había espacio para pedir préstamos, y en consecuencia, lo único que quedaba por hacer para evitar la hiper era un ajuste de las cuentas públicas para dejar de depender de la emisión del Banco Central, que es lo que se está haciendo. Después podemos discutir la composición de ese ajuste, ¿sí? Pero en términos de lo que es la macro, es evidente que era necesario avanzar en este rumbo y algunos resultados los estamos viendo. ¿Sí? A ver, la inflación, que en diciembre la teníamos en 25, ahora en abril estamos esperando un 9 y para mayo ya estamos esperando un 7,8. ¿Sí? Con lo cual, evidentemente, es una fuerte desaceleración que se empieza a notar en el bolsillo de los argentinos. Acá Miguelito lo que marca es, por ejemplo, superávit con rojos de camisa. Por ejemplo, se sabe que hay pagos que se están postergando y que frente a eso se logró el superávit. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, acá es que este, si se quiere, es el gran tema de cuando uno hace un ajuste fiscal. ¿Sí? Nosotros tenemos algunas partidas que se están ajustando, si se quiere, de manera transitoria. ¿Sí? Por ejemplo, lo que fue en el primer trimestre, la baja en términos reales de jubilaciones y pensiones. ¿Sí? Eso es algo transitorio. En algún momento, las jubilaciones y pensiones tienen que recuperar su poder adquisitivo y entonces, bueno, vuelven a tomar la misma dimensión que tenían antes. Y del otro lado aparecen los ajustes que se llaman ajustes estructurales, ¿sí? Que son ajustes que implican que vas a gastar menos hoy, pero también vas a gastar menos mañana, menos pasado, y etc. Ahí Mm, aparece, por ejemplo, lo que fue la eliminación de 120.000 programas sociales que estaban mal asignados. ¿Sí? Ese programa social lo dejas de pagar hoy, pero también lo dejas de pagar mañana, pasado, etc. Y entonces es un ajuste estructural para la economía argentina. mm. Y acá aparece el otro tema, que es lo que menciona Miguelito, que es la cuestión de cuánto es lo que está acumulando el gobierno en términos de posponer pagos. ¿Sí? Que evidentemente el más grande está haciendo Camesa, ¿sí? Pero es probable que haya otros proveedores que están en situación similar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, es muy sencillo. Para sostener el superávit fiscal, va a haber que en algún momento normalizar estos pagos y va a haber que ajustar otras partidas. ¿Sí? Que es un poquito el norte al que está, yo creo, apuntando el gobierno. Hoy el superávit fiscal se logró con los instrumentos que estaban disponibles y lo que resta es las reformas estructurales para que este superávit fiscal se sostenga a lo largo del tiempo. Acá Fernando pregunta por los Bopreal también. Uh-huh. Sí, los BOPREAL fue la forma en que el Banco Central básicamente
administró el stock de deuda que tenía en diciembre por pagos de importaciones. A ver, recordemos cómo era el esquema. Vos sos un importador y lo que decía la norma es que el Banco Central te daba acceso al mercado de cambio para que vos vayas a comprar dólares, ¿sí? Pero en 2023, a la mayor parte de los importadores, el Banco Central nunca les dio esos dólares. Entonces, cuando llegó la nueva administración, se encontró con que tenía una deuda por alrededor de 50.000 millones de dólares con importadores. Bueno, esos 50.000 millones de dólares en diciembre no estaban, era imposible hacer frente a esa deuda, y entonces ahí apareció el BOPREAL, que el BOPREAL fue básicamente una forma de decir, bueno, te voy a dar dólares, pero los vamos a posponer en el tiempo. ¿Sí? Y ahí apareció la serie 1, serie 2, serie 3, que básicamente implican que te van a dar los dólares 2025, 2026, 2027. Y ahora también en la misma línea está circulando el rumor de que habría BOPREAL por el tema de los giros de dividendos y utilidades, que también es otra cosa que entre 2020 y 2023 se restringió muchísimo el giro de utilidades, dividendos de empresas, y ahora también ahí hay un stock de divisas que las empresas tienen y no pudieron girar todavía, ¿no? Ok. Y hablando puntualmente de lo que fue la cadena nacional del presidente en el día de ayer, ¿por qué crees que el presidente eligió ese momento particular para hacer la cadena nacional y el anuncio del superávit? Bueno, es imposible saberlo, ¿no? Pero podemos hacer algún tipo de estimación de por qué ocurrió. Sí. Yo creo que tiene que ver con que ha habido, digamos, se han profundizado las críticas hacia lo que es el programa de gobierno. ¿Sí? A ver, recordemos prepagas, ahora universidades. Las críticas sobre el programa se han, digamos, enardecido, y yo creo que el presidente juzgó como importante hablar de la sociedad para reafirmar el camino que tomó el gobierno y también empezar a explicar que ese camino está empezando a dar sus resultados. ¿Sí? Que insisto, acá en economía una de las cosas que siempre se dice es que la economía es la ciencia de los rezagos. ¿Sí? Vos tratás de entender cómo una política económica hoy te impacta en el futuro. Entonces, bueno, ¿cómo es que lo que estamos haciendo hoy nos va a generar mejores resultados en mayo, junio, julio, agosto? ¿Sí? Que eso es lo que estamos tratando todos los argentinos. La pregunta es, bueno, ¿cuándo empezamos a sentir que la situación empieza a mejorar? ¿Sí? Exacto, Ese es porque el gran desafío. Claro, ahí, ¿no? Lo que se está diciendo es, bueno, empieza a haber dudas sobre la sustentabilidad de este plan. Entonces, por eso, la reacción de Milei también, ¿no? Seguramente tuvo que ver con la movilización del día de hoy. Exactamente, es lo que yo estimo, ¿sí? Y también creo que tiene que ver con que desde el Ministerio de Economía, y son una lectura similar a la que estamos haciendo de Libertad y Progreso, se está percibiendo que los indicadores están tocando el piso, ¿sí? Hay muchos indicadores de la economía argentina que en abril ya están tocando su piso y a partir de este mes empiezan a ya dar algunas señales de mejora. Esas señales de mejora son lo que de alguna forma más necesita la familia argentina, ¿sí? Empezar a sentir que la baja de la inflación empieza a mejorar en poder adquisitivo, que los salarios empiezan a recuperarse, que empieza a haber inversión, que la producción empieza a aumentar. ¿Sí? Ese es un poquito lo que nosotros consideramos que se va a empezar a ver con más fuerza en el segundo trimestre, o sea, entre abril y junio, y que si encima hacemos reformas, y por reformas me refiero a las leyes que están en el Congreso, como la ley Bases, bueno, esa recuperación va a ser todavía más fuerte, ¿sí? Porque va a traer inversiones y eso nos va a ayudar a los argentinos a rebotar más rápidamente. Eso fue lo que dijo el presidente ayer y también dijo algo más y dijo que no esperen la salida de la mano del gasto público. ¿Vos cómo imaginás la salida en estos términos? La salida en Argentina evidentemente tiene que ser de la mano de la inversión privada. Si nosotros vemos una serie larga de lo que es la historia económica argentina, desde el año 2011 que la economía no crece.
Y desde el año 2011 que tenemos gasto público por las nubes, ¿sí? De más del 40% del PBI. Entonces, evidentemente, querer impulsar la economía con gasto público ya es un modelo que se nos agotó hace tiempo. ¿Sí? Lo intentamos, lo hicimos, y hace prácticamente 15 años que no nos está funcionando. Entonces, lo que nos queda es, bueno, lo que hicieron la mayor parte de los países del mundo. La inversión privada, la inversión de los argentinos, ¿sí? Agarremos nuestros ahorros, pongámoslos en Argentina, pongámoslos a trabajar, y a partir de ahí que el país crezca. Doy un dato para entender la magnitud de estos ahorros y esta inversión potencial que está ahí en Argentina. En los últimos 30 años los argentinos acumulamos más de 200.000 millones de dólares en activos externos, ¿sí? O sea, en dólares o activos que están fuera del país. 200.000 millones de dólares. Esto es 20 veces todo el crédito que hay en la economía argentina. Imaginémonos que la siguiente situación, un escenario hipotético. Argentina adopta las reglas de juego de un país normal. Y el 10% de esos capitales que están afuera deciden volver a Argentina. Implica duplicar el crédito en nuestro país. Pasamos de un mercado de 20.000 millones de dólares a otro de 40.000 millones de dólares. Sería un vuelco enorme para la Argentina, sería un vuelco en términos del crecimiento, en términos de las oportunidades de inversión, ¿sí? En términos de lo que podemos alcanzar como los argentinos. Pero, bueno, obviamente depende de cambiar la regla de juego, que es un poquito lo que se está todavía en discusión. Claro, acá Juan está marcando un punto de Martín Reterado que dice que sin reformas y sin baja de impuestos va a estar complicado. Milei habló un poco de la baja de impuestos, pero bueno, es algo que todavía no llega. Bueno, yo te diría, no llega en términos de los impuestos que están marcados por ley, ¿sí? Pero recordemos que gran parte de los impuestos que pagamos los argentinos era el impuesto inflacionario, ¿sí? Con lo cual, si logramos bajar la inflación, ese impuesto va a bajar, ¿sí? Que es uno de los peores impuestos que hay en todos los países, porque golpea a los que menos tienen, golpea la tenencia de activos argentinos. Bueno, es realmente un desastre, ¿sí? Ningún país quiere tener un impuesto inflacionario alto. Con lo cual, bajar la inflación implica, en términos económicos, una baja de impuestos. Dicho eso, bien está marcado el punto. Argentina no solamente tiene un problema de impuesto inflacionario, tenemos impuesto país, derecho de exportación, impuesto al cheque, ¿sí? O sea, tenemos una batería de impuestos. Se va a restituir ganancias. Bueno, lo de ganancias es la verdad que un debate muy interesante, porque nosotros en Argentina nos financiamos con impuestos que en el resto del mundo no se usan. Y en cambio, eliminamos el año pasado, ¿sí? Yo creo por una cuestión meramente demagógica y electoralista, uno de los impuestos menos distorsivos, más progresivos y más transparentes que teníamos, que era ganancias. Entonces, eliminamos ganancias, pero nos seguimos financiando con impuesto inflacionario, impuesto al cheque, derecho de exportación. Bueno, esa estructura impositiva no sirve. ¿Cuál es el desafío hacia adelante? Bueno, vuelve ganancias, que es un impuesto más transparente, progresivo, menos distorsivo, perfecto. Pero que sea para la eliminación de otros impuestos que evidentemente no funcionan, ¿sí? Estamos hablando del impuesto país, insisto, otra vez el impuesto al cheque, derecho de exportación, cosas que son únicas para la Argentina y que no deberíamos tener si queremos ser una economía que crece. Acá estoy viendo algunos comentarios sobre lo que estabas diciendo, pero volviendo al tema de la recuperación económica. La semana pasada el FMI dio, ¿no?, su opinión sobre esto, dijo, cree que la recuperación va a ser rápida. ¿Vos estás no alineado con esta posición del FMI o qué opinás? Porque obviamente hay diferentes, ¿no? Se hablaron de diferentes formas de recuperación y que la más probable era, por ejemplo, que se dé en una forma de pipa, no en una forma de B corta. También no hay gente que está marcando que por algunas proyecciones se ve que la recuperación va a ser muy lenta en contraste con lo que dice o lo que dijo el FMI.
Bueno, a ver, yo te comento, nosotros desde Libertad y Progreso tenemos nuestras proyecciones económicas y ya Ujú. desde hace algunos meses lo que estábamos estimando es que Argentina este año va a tener una caída del orden del 2-3% en el PBI y el año que viene la recuperación va a ser del orden del 5%. ¿Sí? Con lo Es lo que cual dijo es el una... FMI, lo mismo. El FMI básicamente lo que hizo Es una fue recuperación. convergió. Sí, que el FMI lo que hizo fue convergió a lo que son las expectativas de los analistas económicos acá en Argentina. Sí, a ver, el fondo evidentemente antes tenía algunas proyecciones que no coincidían con la visión que teníamos los argentinos que estamos acá adentro, y bueno, ha habido una corrección esperable. La pregunta acá nos hace volver un poquito a lo que decíamos antes, es la velocidad de la recuperación va a ser directamente proporcional a cuántos capitales y cuántas inversiones entren a Argentina. Mm. Eso ocurre en todos los países. Y los capitales y las inversiones van a venir en mayor magnitud y más rápido, cuanto más rápido y más reformas hagamos. ¿Sí? Y Mm. acá tenemos mucha tarea pendiente todavía. No nos olvidemos que somos una economía que sigue con cepo cambiario. Mm. ¿Sí? Entonces, todavía tenemos un montón de distorsiones que nos ponen en una posición bastante única en el mundo. Y acá, hablando del cepo, hay diferentes opiniones. Eh, la semana pasada estuvo Bancarrino, dijo que él cree que es un buen momento para salir del cepo por, bueno, la poca brecha que existe hoy. Eh, También hay personas que, bueno, el presidente mismo dice, bueno, yo para salir del cepo necesito 15.000 millones. ¿Vos qué opinas al respecto? Y bueno, acá estamos también, se esperaba primero que sea mitad de año, ahora se está hablando más hacia fin de año, inclusive que podría llegar no de forma gradual. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que hay que ir hacia una unificación cambiaria hacia mediados de año, que fue un poco lo que era la propuesta original del gobierno. Sí, Mm. no vería como una buena señal posponer más la unificación cambiaria. Sí, a ver, el Banco Ujú. Central ya está con reservas netas positivas o casi positivas según la metodología que se use. La deuda del Banco Central ha bajado en términos reales. El Tesoro hizo su tarea en términos de dejar de pedir repesos al Banco Central. Entonces, y además sumo que la credibilidad en el programa del gobierno es alta. ¿Sí? No estamos en una situación en la cual todos los argentinos estamos listos para salir corriendo a buscar nuestros dólares y sacarlos del país, sino que Ujú. la expectativa ha mejorado. ¿Sí? Por ejemplo, un dato son los depósitos en dólares en los bancos argentinos. Pasaron de unos 10.000 millones de dólares a casi 20.000 millones de dólares en estos meses. Bueno, eso es una señal evidente de que hay confianza en que el país se va a normalizar. Mm. El verdadero desafío que yo veo de la unificación cambiaria y del cepo tiene que ver con el impuesto país. El impuesto país es una porción importante de la recaudación y ahí la existencia del impuesto país es incompatible con salir del cepo. ¿Sí? No Mm. podemos decir salimos del cepo y dejamos el impuesto país, así no funciona. Claro. Entonces, cuando se avance en ir a un mercado de cambios único, en simultáneo tiene que eliminarse el impuesto país. Y ahí viene Claro. la pregunta, bueno, pero si queremos sostener el superávit fiscal, ¿con qué cubrimos esa Entonces, claro. recaudación? Bueno, Y si ahí, se restituye ganancias, bueno, eso va en gran parte va para las provincias, pero bueno, es una cuestión. bueno, pero exactamente, lo que vos decís es la clave, que es ganancias está en algo más amplio que es el paquete fiscal, que es lo que se está debatiendo ahora en las comisiones de diputados. El paquete fiscal no es solamente ganancias, es el blanqueo de capitales, es el cambio en bienes personales, ¿sí? Son cambios en otros impuestos que mejoran la estructura tributaria y además ayudarían al sector público a cubrir, yo creo que prácticamente en su totalidad, lo que se perdería con impuesto país. Entonces, si efectivamente en el Congreso se aprueba el paquete fiscal, yo ahí la verdad que vería como un momento prácticamente ideal para avanzar en la unificación cambiaria. ¿Sí? Porque ya ni siquiera tendríamos el problema de la pérdida de recaudación por impuesto país.
Acá el Mendo pregunta, ¿a cuánto se va el dólar para salir del cepo? Yo no creo que quede en una luca, por eso me guardo mis verdes. Creo que es un debate acá del chat, pero tomo la pregunta y te digo, salimos del cepo, ¿a cuánto crees que se va? Hay gente que dice no va a haber corrida, puede subir un poquito más, pero no va a haber una gran corrida. ¿Vos cómo lo ves? A ver, yo creo que un poquito lo que nos dice acá el Mendo tiene que ver con que todavía hay algunas restricciones para empresas, ¿sí? Y otros agentes del mercado que podrían salir a comprar dólares, ¿sí? Si unificamos el mercado y liberamos el cepo. Ahora, del otro lado también tenemos que pensar en la potencial oferta de dólares. Todo esto que estamos viendo en Argentina, esto lo que fue la estabilización del tipo de cambio alrededor de 1.000 pesos, ocurrió sin entrada de capitales del exterior. ¿Sí? Todavía esa entrada de capitales ha sido mínima, casi nula. Entonces, si salimos del cepo, no solamente va a haber algunos que van a decir, bueno, yo quiero girar mis dividendos al exterior, o yo que solamente voy a comprar $200, ahora voy a comprar 500, sino que del otro lado también va a haber ingresos de capitales, que insisto, con la credibilidad que hay hoy en Argentina, yo creo que los ingresos de capitales más que van a compensar a los capitales que van a salir, con lo cual el tipo de cambio realmente no lo veo yéndose muy distinto de lo que estamos ahora. Sí, justo acá menciona Juan que el viernes estuvo Maslatón y decía que iba a estar a 1990, 2000 aproximadamente. Bueno, habría que preguntarle a Maslatón cómo llega ese número, ¿sí? Pero yo lo que les puedo decir es algo veamos nuestra propia historia. Cada vez que Argentina avanzó en eliminar restricciones cambiarias bajo un gobierno que era creíble, el tipo de cambio no subió, el tipo de cambio bajó. ¿Sí? Lo mismo pasó en 2016, la salida del cepo durante el gobierno de Macri. En esa salida del cepo, el tipo de cambio no se fue a las nubes, que era lo que muchos decían, no, salís del cepo y en ese momento el Banco Central no tenía reservas, no, te vas a ir a las nubes, el tipo de cambio no va a haber forma de pararlo. No, al contrario, se salió del cepo muy rápido y el tipo de cambio oficial quedó por debajo de lo que eran los paralelos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque empezaron a entrar capitales. Empezó a haber divisas que antes no ingresaban a la Argentina, no ingresaban al mercado oficial, que empezaron a hacerlo porque ahora había otras condiciones para operar. Y acá el Mendo dice de nuevo, pero a los meses volvió el cepo, respecto no a lo que decíamos de Macri. No, a los meses, ¿no? Bueno, pasó un buen tiempo claro. Y vuelve el cepo. Bueno, lo que dice el Mendo es fundamental, ¿sí? Porque el cepo volvió en el año 2018. ¿Sí? O sea, estuvimos unos buenos 2 años sin cepo y justamente el cepo volvió porque cambiaron las expectativas sobre el futuro argentino. Y yo creo que ese cambio de expectativas tuvo que ver con que en 2016 y 2017 se pospuso el objetivo de equilibrar las cuentas públicas. Es más, en 2016 hubo un déficit fiscal prácticamente igual al de 2015. Entonces, en esos años, Argentina siguió con déficit, siguió posponiendo el ajuste y siguió acumulando deuda. Y en un momento el mercado dijo, bueno, esto ya no cierra, y ahí volvió luego los controles de cambios, el cepo. En ese sentido, el programa actual del gobierno es distinto, porque lo que está diciendo es, primero el ajuste fiscal, después la salida del cepo. ¿Sí? El programa de Cambiemos fue, salgamos del cepo, y luego, mientras hacemos el ajuste fiscal gradual. Y esto creo que es positivo, porque al tener el ancla fiscal, tenés un ancla sobre las expectativas de para dónde va a ir Argentina, que antes no estaba tan claro. ¿Sí? Con lo cual, podemos salir del cepo con una credibilidad, yo considero, mayor. Acá Cristian pregunta, si las reformas se retrasan, ¿estaríamos entrando a un escenario de depresión económica? Cuando, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de la recuperación y bueno, vos marcabas las reformas que eran necesarias para esa recuperación, que todavía no llegaron, ¿no?
A ver, depresión económica implicaría que tuviésemos una economía en caída. ¿Sí? Yo no veo una economía en caída, pero sí veo que si tenemos solamente con el ajuste fiscal y la baja de la inflación, tenemos una economía que empieza a recuperarse, pero lentamente. Mm, Con reformas tendríamos el ajuste fiscal, la baja de inflación y la inversión. ¿Sí? Y esa sería una economía que se recupera rápidamente. Y acá la parte que menciona del exterior. En el exterior ven a Argentina con muchísima expectativa. ¿Sí? Hay una expectativa enorme que ha generado Argentina, que ha generado en parte lo que es la propia figura del presidente, y otra parte que tiene que ver con que Argentina por casi 10 años estuvo fuera del mundo, ¿sí? En términos económicos hablando. ¿Sí? No era un destino atractivo de inversiones, empresas yéndose. Y ahora dicen, bueno, Argentina es un mercado interesante, está muy cerca de Brasil, con lo cual también es un destino atractivo de inversiones para proveer a Brasil. Y hay un presidente que dice que va a cambiar radicalmente el modelo económico. Bueno, están todos mirando a ver si ese cambio efectivamente ocurre, pero no nos tenemos que ilusionar con que va a venir la lluvia de inversiones. Sí, las inversiones mm. van a venir sí y solo sí se hacen las reformas. Y esto no es vienen las inversiones esperando que se hagan las reformas, no. Después de que se hagan las reformas van a venir las inversiones. Y te hago una última pregunta y quiero que hablemos de la situación con el agro, ¿no? Se esperó mucho la llegada o la liquidación, mejor dicho, de la cosecha y ahora lo que está pasando es que por un lado viene muy lenta y por otro lado los precios no son los mejores. Y Sí, a también ver, ahí lo puedo enganchar también con los dólares que Milei necesita para salir del cepo, que él mismo lo dijo, y que hoy son fondos que no está consiguiendo. a ver, ahí tenemos dos cuestiones. Primero, eh, evidentemente la liquidación está siendo golpeada por tres frentes en simultáneo. Por un lado, las lluvias, que han complicado más de un lugar de cosecha. Por otro lado, algunas plagas que han afectado a los cultivos. Y te diría que el golpe más importante está viniendo de la caída de precios internacionales. ¿Sí? Con lo cual, estamos teniendo proyecciones de liquidación de divisas que son más bajas de lo que se esperaban a principios de año. ¿Sí? Esta semana se conoció Bolsa de Comercio de Rosario, recortaron las proyecciones en 800 millones de dólares. Ahora bien, incluso con estos ajustes bajistas, son mejores números que los que tuvimos el año pasado. Segunda cuestión. Es, a mi entender, un error pensar que necesitamos la liquidación de oleaginosas para normalizar el mercado cambiario. Te lo digo vamos a tratar de probarlo por el absurdo. Los años de mayor liquidación de divisas en la historia argentina fueron 2021 y 2022. En esos años, el campo liquidó más que nunca en su historia, apoyado también por precios internacionales altos. Y sin embargo, para el gobierno de Alberto Fernández era imposible siquiera pensar en sacar los controles de capitales y controles de cambios. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alberto Fernández no tenía algo que hoy el gobierno de Milei parece tener mucho más, que es credibilidad. Incluso con menos liquidación de divisas del campo, Argentina está en mejores condiciones hoy para avanzar en la salida del cepo por esta cuestión de la credibilidad. ¿Sí? Hoy en Argentina no se está debatiendo si va a haber una fuga masiva de capitales y que los ahorristas argentinos vamos a sacar nuestros dólares del sistema. No, lo que estamos viendo es, bueno, qué tan rápido empezamos a recuperarnos si hacemos las reformas. ¿Y cuántos capitales podrían entrar si esas reformas se hacen? Con lo cual, si se aprueba el pacto fiscal, si se aprueba la ley de bases y si se firma el pacto de mayo, realmente la credibilidad en el cambio rumbo argentino va a aumentar muchísimo e incluso con menos dólares del campo, yo no veo problemas para salir del cepo.
Ujú. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta más acá por el chat. Y si no, te libero, Eugenio. Por ahí tenés que irte, te veo haciendo una carita ahí, así que me parece que te voy a liberar. Orne no me dijo nada, a ver si tengo algún mensaje por acá. No, no me dijo nada, así que Estamos bien con eh, los tiempos. Tengo ¿estamos unas bien? obligaciones docentes, pero Ah, espectacular. Bueno, acá tenemos una pregunta de Fernando, que me está retando. ¿Podría decirme alguna de las reformas que buscan el ingreso de capitales? Bueno, creo que ya nombraste algunas, pero podemos nombrar un par más. armemos tipo lista de supermercado. La primera que necesitan para ingresar los capitales es tener habilitada también la salida de capitales. ¿Sí? A ver, ninguna empresa entra a un mercado si no puede, por ejemplo, girar los dividendos. ¿Sí? Eso tiene que ver con la salida del cepo. Segunda cuestión, las empresas entran a invertir en aquellos mercados donde hay reglas tributarias y laborales que son relativamente atractivas. ¿Sí? No digo impuesto cero o un mercado laboral totalmente desregulado, pero sí evidentemente que estemos en línea con lo que son por lo menos los países de la región, ¿sí? Mm, Donde no hay la presión impositiva que hay en Argentina y tampoco hay el marco laboral que hay en Argentina. Agrego además el tema regulatorio. En Argentina hay un gran problema regulatorio sobre los sectores, sobre algunos se han hecho ya reformas, por ejemplo, lo que es el mercado de alquileres, por ejemplo, lo que ha pasado con la política de cielos abiertos, pero hay muchos otros sectores donde hay regulaciones que impiden que haya competencia. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos que mejorar. ¿Sí? Algunas están en la ley base. Por ejemplo, la ley base tiene un nuevo marco para las inversiones en el sector energético. Entre ellas, la eliminación del famoso barril criollo. ¿Sí? Que el barril criollo era una regulación de precios para los productores de petróleo. mm. Entonces, si avanzamos en esas cosas, bueno, empezamos a cumplir con la lista para volvernos un destino de inversiones cada vez más atractivo. Y después hay otra que no la podemos hacer de un día para el otro, sino que la tenemos que construir con el tiempo, que es la estabilidad en las reglas del juego. Argentina, uno de los enormes problemas que tiene para atraer inversiones es que somos percibidos, porque así lo somos también, como un país que te cambia la regla de juego permanentemente. Y un cambio de regla de juego permanente no es bueno para la inversión porque vos no podés hacer el cálculo económico. ¿Sí? Vos pones una fábrica con una estructura impositiva hoy, mañana te la cambian, pasado te la vuelven a cambiar, y bueno, es imposible hacer cálculo económico para pensar si la inversión te rinde o no, teniendo en cuenta que te puede llegar a pasar eso. Con lo cual, en Argentina tenemos doble desafío: hacer las reformas, que hemos mencionado algunas, y después sostenerlas en el tiempo. Cuantos más las sostengamos en el tiempo, vamos a ser percibidos como un mejor destino de inversiones y vamos a atraer inversiones cada vez más de más largo plazo, que eso es lo que se necesita para crecer de manera sostenida. Clarísimo, y acá lo que te digo, también viendo algunos comentarios, algunos te podrían decir, bueno, pero con el DNU fue un cambio muy abrupto de las reglas de juego sobre una gran cantidad de temas. Te podría decir, bueno, eso tampoco contribuye a que haya continuidad en las reglas de juego. Y también algunos dicen, bueno, pero pongámosle que Grabois llega a la presidencia en, no sé, 4 años, en 8 años, lo que sea, y probablemente haga un cambio de 360 grados. Entonces, 180, perdón. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Bueno, empecemos de atrás para adelante. Que Argentina dentro de 4 o 8 años decida, o el pueblo argentino a través del voto decida un nuevo cambio de modelo económico, bueno, es algo que depende de nuestra madurez o no como sociedad. Mm, Sí, a ver, Argentina, uno de los grandes desafíos que tiene o que ha demostrado es que como sociedad hemos hecho vuelcos enormes en términos de nuestro modelo económico. ¿Sí? exacto, exacto. Eso ya excede a un gobierno. Es, como sociedad necesitamos avanzar o tener claro ciertos consensos que no sean discutibles.
¿sí? Por ejemplo, que no queremos más impuestos. Bueno, perfecto, ¿sí? Eso hoy parecería ser algún tipo de consenso en Argentina, no queremos avanzar hacia más impuestos. Bueno, tenemos que lograr esos consensos. Yo creo que esos consensos tienen que estar sobre bases más orientadas hacia la libertad económica, es decir, un Estado que nos dé un marco de reglas de juego sobre el cual desarrollarnos, que asegure la competencia en los mercados, ¿sí? Que hay instrumentos para hacerlo, de defensa de la competencia, que provea ciertos servicios que nos generan a los argentinos una mejora en el bienestar y que contribuyen al desarrollo de la sociedad, como es la salud, la educación, la seguridad, pero que de repente no sea un Estado que se mete en todos y cada uno de los mercados a regular precios, cantidades, abasteces, no abasteces, ¿sí? Bueno, ese creo que es un consenso que estamos buscando todavía. Veamos, hemos hecho claramente con la última elección, ha habido una mayoría de argentinos que dicen, no, el modelo económico que estaba a mí ya no me cierra para nada, quiero un cambio. Bueno, veremos si ese cambio que está implementando el gobierno actual efectivamente consigue un consenso mayoritario de la sociedad para quedarse en el tiempo. Y ahora voy a la del principio, que es la del DNU. Bueno, sí. La del DNU tiene que ver con, para mí, administrar la transición. ¿Sí? Hoy el gobierno que asumió en diciembre del 2023, es un gobierno que tiene 8 de 72 senadores, que tiene menos de un tercio de la Cámara de Diputados. Entonces, evidentemente, acá nos encontramos con otro desafío, que es, en Argentina hay un rezago entre lo que es las elecciones presidenciales y la composición del Congreso. Entonces, hemos tenido unas elecciones presidenciales que cambiaron muy fuerte el mandato que se le dio al Ejecutivo, pero seguimos con un Congreso que tiene una composición que no refleja estrictamente ese mandato. Sobre todo en el Senado, ¿no? Que bueno, cambia, se va renovando de una forma diferente a la Cámara de Diputados. Se renueva cada 6 años y por provincias. Absolutamente, que igual, ojo, no quiero que se me malentienda. Este proceso de renovación gradual de las cámaras del Congreso hace también a que haya una mayor estabilidad de alguna forma en Argentina. ¿Sí? Que no que cuando cambia el Ejecutivo también cambie el Legislativo en la misma medida y bueno, vayan los dos de la mano para hacer los cambios, sino que haya algún tipo de mayor estabilidad y equilibrio entre los poderes, pero obviamente en una situación tan grave como la que atraviesa Argentina, esas cuestiones llevan a que, bueno, el Ejecutivo se maneje de formas, llamémosle poco ortodoxas desde el punto de vista institucional, ¿sí? Con el DNU. Bueno, ahí queda la reflexión y un poco traje la pregunta a colación por algunos comentarios que vi, así que acá tienen la respuesta de Eugenio. Te agradezco mucho por el tiempo, Eugenio. Un placer tenerte acá y bueno, te esperamos nuevamente más adelante. Por favor, ha sido un gusto. Gracias por el tiempo y andar clases, por favor. Sí, gracias. Nos vemos. Chau, chau.